Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma. ¿Qué puede matar a un hombre en la cima del éxito? ¿Un vaso de agua? La madrugada del 19 de abril de 1966, Javier Solís, el rey del bolero ranchero, despertó en la habitación 406 del Hospital Santa Elena, después de una cirugía exitosa. Se incorporó en su cama, dijo, «Me siento bien», y de repente suspiró profundamente. «Ay, Dios mío», fueron sus últimas palabras. Su corazón dejó de latir. Tenía apenas 34 años y estaba en el pináculo de su carrera. Pero ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un vaso de agua prohibido? ¿Una negligencia médica? ¿O una canción maldita que él mismo grabó días antes? La versión oficial dice que murió por complicaciones de la vesícula. La leyenda dice que desobedeció a sus médicos y tomó agua cuando le estaba prohibido. Pero la verdad es mucho más oscura y perturbadora. El médico que lo operó no era cirujano. El expediente médico desapareció misteriosamente del hospital. Y cuando murió, 4 mujeres diferentes aparecieron reclamando ser su esposa legítima, todas con actas de matrimonio. Esta es la historia completa de Javier Solís, el hombre que conquistó a México con su voz de terciopelo, que se casó 4 veces sin divorciarse nunca, que firmó un pacto de sangre con su amada, y que murió rodeado de misterios que nunca fueron resueltos. Si quieres conocer todos los secretos de la vida y muerte de Javier Solís, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Esta historia tiene revelaciones que te van a impactar. Gabriel Siria Levario nació el 1 de septiembre de 1931, en el humilde barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México. Aunque años después él diría que nació en Nogales, Sonora, y se inventó una leyenda de ser descendiente de indios yaquis. La verdad era mucho menos romántica. Era hijo de Francisco Siria Mora, un panadero pobre, y Juana Levario Plata, una vendedora del mercado. Pero la historia de Gabriel es aún más triste. Cuando apenas era un bebé, su propia madre lo abandonó y lo dejó al cuidado de su hermano Valentín Levario y su esposa Ángela. Estos tíos se convirtieron en sus verdaderos padres. Gabriel creció sin saber realmente quién era su madre biológica, criado en la pobreza extrema de Tacubaya. La vida de Gabriel fue dura desde el principio. A los pocos años, su tía Ángela, la única madre que conoció, murió. Este golpe devastador obligó al pequeño Gabriel a abandonar la escuela cuando apenas cursaba el 5º año de primaria. No tuvo opción. Alguien tenía que trabajar para que la familia sobreviviera. Con apenas 10 u 11 años, Gabriel comenzó a trabajar en todo lo que encontraba. Recogía huesos y vidrios de la basura para venderlos. Trabajaba como ayudante en panaderías amasando desde las 3 de la mañana. Fue aprendiz de carpintero, lavador de coches, cargador en el mercado de Tacubaya. Cada trabajo era más agotador que el anterior. Pero el niño Gabriel nunca se rindió. Cuando era adolescente, Gabriel encontró un escape en el boxeo. Durante 6 años se entrenó como boxeador aficionado. Tenía talento natural. Sus puños eran rápidos y su resistencia era impresionante después de años de trabajos físicos. Soñaba con convertirse en boxeador profesional, con ganar peleas, con sacar a su familia de la pobreza a puñetazos. Pero su padre adoptivo, Valentín, le dijo firmemente: «El boxeo no es decente, busca algo mejor». Gabriel obedeció y abandonó el ring. Años después diría que fue una de las peores decisiones de su vida, pero también la que lo llevó a descubrir su verdadero don. Gabriel trabajó como carnicero en una carnicería llamada La Providencia, en la colonia Condesa. Ahí, mientras cortaba carne, descubrió algo mágico. Tenía una voz extraordinaria. Cantaba mientras trabajaba y los clientes se detenían a escucharlo. El dueño de la carnicería, reconociendo su talento, le pagó clases de canto con el maestro Noé Quintero. Pero Gabriel necesitaba dinero urgente, más de lo que ganaba como carnicero. Así que comenzó a participar en concursos de canto en cantinas y teatros locales.
competía por premios ridículos: un par de zapatos, unas monedas, una comida gratis. Ganaba tan seguido que eventualmente lo prohibieron de participar porque nadie más tenía oportunidad. Usaba el seudónimo de Javier Luquín en esos concursos. Cantaba tangos argentinos con una pasión que hacía llorar al público. La gente del barrio empezó a conocerlo. Ahí viene Javier, el que canta como los dioses, decían. Por las noches, Gabriel cantaba en la legendaria Plaza Garibaldi con grupos de mariachis. Llegaba después de su turno en la carnicería, cansado, oliendo a sangre y carne, pero con la voz lista. Los mariachis lo contrataban porque su voz atraía propinas. Cantaba por 5 o 10 pesos la noche, a veces solo por las propinas. A los 16 años, en 1947, Gabriel tuvo su primera oportunidad real. Se fue a Puebla a cantar con el mariachi Metepec. No le pagaron mucho, pero aprendió el oficio. Aprendió a estar en un escenario. Aprendió que su voz podía ser más que un escape. Podía ser su futuro. Regresó a Ciudad de México con más hambre que nunca. Formó parte del trío Flamingo junto con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz. El trío después se renombró Trío México. Cantaban en restaurantes, en fiestas privadas, en cualquier lugar que les pagara. Gabriel trabajaba de día como carnicero y cantaba de noche con el trío. Dormía 3 o 4 horas diarias. Estaba agotado, pero sabía que esto era temporal. En 1950, cuando Gabriel tenía 19 años, su vida cambió para siempre. Una noche, mientras cantaba en un bar llamado Bar Azteca, entre el público estaba Julito Rodríguez, el guitarrista y primera voz del famosísimo trío Los Panchos, uno de los grupos más exitosos de toda América Latina. Julito quedó impactado con la voz de Gabriel. Después del show se acercó a él y le dijo: «Muchacho, tienes una voz extraordinaria. Voy a conseguirte una audición con mi disquera». Gabriel no lo podía creer. Los Panchos eran leyendas vivientes. Julito cumplió su promesa. Lo llevó a una audición con Felipe Valdés Leal, el poderoso director artístico de Discos Columbia de México. La audición fue tensa. Gabriel estaba nerviosísimo. Cantó ¿Qué te importa? De Rafael Hernández con todo su corazón. Felipe Valdés Leal lo escuchó en silencio. Cuando Gabriel terminó, Valdés le dijo: «Cantas bien, pero suenas demasiado parecido a otros. Necesitas un nombre artístico, algo que suene más comercial». Fue el propio Valdés quien sugirió: «¿Qué te parece Javier Solís?». Gabriel Siria Levario murió ese día. Nació Javier Solís. A finales de 1955, Javier Solís grabó su primer sencillo con Columbia. Incluía 2 canciones: ¿Qué te importa? Y ¿Por qué negar? De Agustín Lara. El disco tuvo éxito moderado en el interior de México. No fue un bombazo, pero fue suficiente para que Columbia le ofreciera un contrato formal el 15 de enero de 1956. Javier estaba emocionado. Finalmente tenía su oportunidad. Pero había un problema enorme. Sonaba demasiado parecido a Pedro Infante, el cantante más famoso de México. Los críticos lo llamaban el imitador barato de Infante. Javier odiaba esas comparaciones, pero no sabía cómo desarrollar su propio estilo. El 15 de abril de 1957 ocurrió una tragedia que cambiaría todo. Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 39 años. Todo México lloró. El ídolo máximo se había ido. Javier Solís asistió al funeral de Pedro Infante en el Panteón Jardín. Miles de personas lloraban desconsoladas. Javier pidió permiso para cantar una canción en memoria de Infante. Cantó con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose de emoción. Ese momento fue captado por las cámaras y transmitido por toda la República. El público vio a Javier Solís, con su enorme respeto y admiración por Infante, cantándole en su despedida final. Fue un momento poderoso que lo posicionó como un posible sucesor. Pero Javier no quería ser el nuevo Pedro Infante, quería ser Javier Solís.
y su productor Felipe Valdés Leal estaba de acuerdo. En 1959, Valdés llamó al talentoso arreglista y compositor Rafael Carrión. Le dijo: «Necesito que trabajes con Javier. Tiene que encontrar su propio estilo o lo vamos a perder». Carrión aceptó el desafío. La canción elegida fue Llorarás, llorarás, de un compositor relativamente desconocido. Javier y Carrión se encerraron en el estudio. Grabaron la canción una y otra vez. 10, 20, 30 tomas. Carrión era implacable. «No, Javier, estás cantando como Infante otra vez. Olvídate de él. Canta con tu voz, más oscuro, más profundo, más dolor». Javier estaba frustrado, cansado, pero seguía intentando. Finalmente, en la toma número 31, sucedió. Javier cantó Llorarás, llorarás, de una manera completamente nueva. Su voz era más grave, más melancólica, más íntima que la de Infante. Era el sonido del bolero ranchero perfecto. Ese es Javier Solís», gritó Carrión emocionado. La canción salió en 1959 y fue un éxito masivo inmediato. Se vendieron miles de copias. Llorarás, llorarás, sonaba en todas las radios de México. Javier Solís había llegado. A partir de ese momento, la carrera de Javier fue meteórica. En solo 10 años, entre 1956 y 1966, grabó 379 canciones. Era una máquina de grabar, 2 o 3 álbumes por año, constantemente en el estudio. Sus éxitos se acumulaban: Sombras, Payaso, Esclavo y Amo, La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez, En mi viejo San Juan, Que va, El Loco. Cada canción era un hit. Su voz de terciopelo conquistaba corazones. Javier desarrolló el bolero ranchero a la perfección. Era la fusión del bolero romántico con el acompañamiento de mariachi. Nadie lo hacía como él. Su voz tenía un vibrato único, una manera de sostener las notas largas que hacía que las mujeres suspiraran y los hombres quisieran invitarlo a beber. En 1959 grabó en Nueva York el álbum Javier Solís con Banda, uno de los primeros trabajos de grabación multipista hechos por un artista latinoamericano. Fue innovador. También grabó Javier Solís en Nueva York, con una orquesta sinfónica donde su voz brilló en Solamente una vez, Bésame mucho y Perfidia. Sus giras internacionales eran triunfales. Llenaba teatros en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. En cada país era recibido como una estrella. Las mujeres le lanzaban flores, le pedían autógrafos, soñaban con él. Junto con Jorge Negrete y Pedro Infante, Javier Solís formaba parte de Los Tres Gallos Mexicanos, los tres grandes de la época de oro de la música mexicana. Negrete había muerto en 1953, Infante en 1957. Así que para 1960, Javier Solís era considerado el último gallo, el que mantenía viva la tradición. Pero la música no era suficiente para Javier. Quería ser también estrella de cine, como lo fueron Negrete e Infante. En 1960 debutó en el cine con la película El Norteño. Entre 1960 y 1966, filmó 33 películas. Era un ritmo frenético, a veces 2 o 3 películas por año, mientras también grababa discos y hacía giras. Sus películas incluían Tres balas perdidas, En cada feria un amor, Los forajidos, México de mi corazón, Camino de la horca, Los tres mosqueteros de Dios y Juan Pistolas. Esta última filmada en 1966, el año de su muerte. Trabajó con estrellas como Pedro Armendáriz, María Victoria, Antonio Aguilar y Lola Beltrán. Todos elogiaban su profesionalismo. Javier aprendía los diálogos rápidamente y nunca llegaba tarde al set. Pero había un problema. Javier Solís no era buen actor. Su talento estaba en su voz, no en la actuación. Las escenas dramáticas a veces provocaban risas no intencionales del público. En 1962, durante la proyección de Los forajidos, Javier vio con horror cómo el público se reía a carcajadas durante una escena que se suponía era seria. Salió del cine devastado. Le confesó a Blanca Estela, su pareja,
Soy cantante, no actor. Nunca seré Pedro Infante en la pantalla. Pero siguió haciendo películas porque los contratos estaban firmados y necesitaba el dinero. Tenía muchas bocas que alimentar. La vida amorosa de Javier Solís era, para decirlo suavemente, extremadamente complicada. Era un mujeriego compulsivo que se casaba una y otra vez sin molestarse en divorciarse primero. Su primer matrimonio registrado fue con Enriqueta Valdés, el 14 de noviembre de 1950, cuando Javier apenas tenía 19 años. No se sabe cuánto duró esta relación ni si tuvieron hijos. Eventualmente se separaron, pero nunca se divorciaron oficialmente. Después se casó con Socorro González. Con ella tuvo 2 hijas. Socorro fue su esposa durante varios años. Vivían juntos, era una relación estable. Pero nuevamente, cuando las cosas se complicaron, Javier simplemente se fue sin divorciarse. También hubo un matrimonio con una mujer llamada Yolanda Mollinedo, del cual se sabe muy poco. Pudo haber tenido hijos con ella, pero la información es confusa. Y luego llegó Blanca Estela Sainz, el gran amor de su vida. Javier conoció a Blanca Estela en el Teatro Lírico de Ciudad de México, donde ambos trabajaban. Ella era una bailarina hermosa, talentosa, 11 años menor que él. Javier quedó completamente enamorado. Durante meses intentó conquistarla. Le mandaba flores, le escribía cartas, le cantaba en los ensayos. Blanca lo rechazaba una y otra vez. «Eres muy mujeriego», le decía. «No confío en ti». Pero Javier era persistente. Finalmente Blanca aceptó salir con él. La química entre ellos era innegable. Se enamoraron profundamente. Javier le propuso matrimonio rápidamente, pero había un problema enorme. Todavía estaba legalmente casado con Socorro González. No se había divorciado. Hacer una boda católica era imposible. Entonces a Javier se le ocurrió una idea loca. Siempre le gustaba inventarse que era descendiente de indios yaquis de Sonora. Así que le dijo a Blanca: «Nos vamos a casar por las leyes de los indios yaquis, con un pacto de sangre». Blanca pensó que era romántico, exótico. Accedió. El ritual requería que ambos se cortaran las muñecas, mezclaran su sangre y unieran sus heridas. La primera vez que lo intentaron, Blanca no sangró suficiente. Javier insistió en hacerlo de nuevo. El segundo intento fue en un coche, con amigos como testigos. Blanca se cortó la muñeca más profundo. Demasiado profundo. Cortó una vena. La sangre comenzó a brotar incontrolablemente. Javier mezcló su sangre con la de ella rápidamente, unió sus heridas, completó el ritual, pero Blanca seguía sangrando. Estaba pálida, mareada, a punto de desmayarse. Los amigos querían llevarla al hospital. Javier se negó. «Van a pensar que intentó suicidarse. Nos van a culpar». Le ataron un trapo alrededor del brazo y esperaron a que dejara de sangrar. Blanca sobrevivió, pero casi se desangra por ese pacto de sangre. Años después diría: «Fue la cosa más estúpida y romántica que hice en mi vida». Con Blanca Estela, Javier tuvo 2 hijos, Gabriela y Gabriel, su hijo menor y único varón reconocido. Gabriel Siria Sainz seguiría los pasos musicales de su padre años después. Pero aunque Javier amaba a Blanca Estela, nunca dejó completamente a Socorro González, su primera esposa oficial. Seguía visitándola, seguía manteniendo económicamente a sus hijas con ella. Llevaba una doble vida. Esto causó una de las escenas más bochornosas de la vida de Javier. En abril de 1966, cuando Javier estaba en el hospital recuperándose de su cirugía de vesícula, tanto Socorro González como Blanca Estela Sainz fueron a visitarlo sin saber que la otra estaría ahí. Se encontraron en la habitación del hospital. Javier acababa de salir de la operación, estaba sedado, débil, y de repente sus 2 esposas se enfrentaron cara a cara. Socorro gritó: «Yo soy la esposa legítima, tú eres la amante». Blanca respondió: «Él me ama a mí, tú ya no cuentas». Comenzaron a discutir fuertemente. Javier, desde su cama de hospital, aturdido por los medicamentos,
intentaba calmarlas. Por favor, no peleen, no es el momento. Pero ellas seguían. Las enfermeras tuvieron que intervenir y sacar a ambas mujeres de la habitación. Fue humillante para todos. Lo que ninguna de ellas sabía es que cuando Javier muriera días después, aparecerían dos mujeres más reclamando también ser sus esposas legítimas. Pero hay algo aún más perturbador en la vida de Javier Solís: su obsesión constante con la muerte. En múltiples entrevistas, Javier confesaba: "No voy a llegar a viejo, voy a morir joven". Le decía esto constantemente a Blanca Estela, quien al principio pensaba que bromeaba. Cuando regresaba de giras, lo primero que preguntaba a Blanca era: ¿quién crees que se murió? Blanca respondía nombres al azar. Javier entonces decía: Javier Solís. Lo hacía como un juego macabro, pero había algo real detrás. En 1990, cuando publicaron el álbum póstumo Homenaje a Javier Solís, descubrieron grabaciones que Javier había hecho en 1950 en un pequeño estudio de aficionados. Las canciones se llamaban Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de barro y Te voy a dar mi corazón. Todas hablaban de muerte y despedidas. Grabó canciones como Llorarás, llorarás, que decía: llorarás como lloré yo por ti. Cenizas, que hablaba de convertirse en polvo. Me recordarás, que era una carta de despedida desde el más allá. Su última grabación, la más escalofriante de todas, fue Amigo Organillero del compositor Rafael Carrión. La grabó en marzo de 1966, apenas un mes antes de morir. La letra decía: quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá a la que quiero tanto. En esta noche en que la muerte espero, sigue tocando Amigo Organillero. La canción estaba programada para estrenarse el fin de semana del 23 de abril, pero Javier Solís murió el martes 19 de abril. Columbia Records decidió lanzar la canción de todos modos. Amigo Organillero sonó en todas las radios de México exactamente el mismo día que velaban y enterraban los restos de Javier Solís en el Panteón Jardín. La gente quedó horrorizada. ¿Cómo era posible que justo el día de su funeral sonara una canción donde él cantaba sobre esperar la muerte? Los periódicos comenzaron a acusar a Rafael Carrión, el compositor, de haber matado a Javier Solís con su canción maldita. Carrión estaba devastado. En una entrevista años después, Carrión confesó entre lágrimas: ¡qué cosa tan horrible! Dijeron que yo había matado a Javier Solís con mi canción. El día que murió, escuché Amigo Organillero sonando en todas las radios mientras veían su féretro. Me sentí horrible. Nunca fue mi intención. Pero, ¿realmente fue una canción lo que mató a Javier Solís? La verdad es mucho más oscura. Durante 2 años, desde 1964, Javier había sufrido fuertes dolores en el estómago. Sabía que tenía piedras en la vesícula. Los médicos le recomendaban operarse, pero Javier posponía la cirugía una y otra vez. Su agenda era brutal: grabaciones, giras, películas. No tengo tiempo para enfermarme, decía. Se limitaba a tomar medicamentos para el dolor y comer ensaladas. En una ocasión le confesó a sus amigos: prefiero morirme a seguir sintiendo estos dolores. No sabía cuán profética sería esa declaración. En abril de 1966, Javier estaba de gira por Michoacán. Los dolores se volvieron insoportables. Se doblaba del dolor en el escenario. Apenas podía cantar. Regresó urgentemente a Ciudad de México. Su médico homeópata, Manuel Trillanes, lo había estado tratando con remedios naturales durante años, pero ya no funcionaban. Javier, necesitas operarte ya, tu vesícula está gravísima, le dijo. El 13 de abril de 1966, Javier Solís fue internado en el Hospital Santa Elena en la colonia Roma, un hospital privado, caro, supuestamente el mejor. El médico asignado fue Francisco Zuviría. Zuviría le explicó que la cirugía era simple, rutinaria. Vamos a sacar tu vesícula y en una semana estarás cantando de nuevo.
La cirugía estaba programada para el 13 de abril a las 6:30 de la mañana. Javier estaba nervioso pero confiado. Blanca Estela lo acompañó hasta las puertas del quirófano. «Te amo», le dijo él. «Nos vemos en unas horas». La cirugía duró varias horas. Cuando Zuviría salió, le dijo a Blanca Estela: «Todo salió perfecto. La vesícula estaba muy mal, pero la sacamos completamente. Se va a recuperar bien». Los primeros días parecían confirmar esto. Javier se recuperaba normalmente. El 18 de abril, 5 días después de la cirugía, ya estaba comiendo sólidos, tomando agua, refrescos de manzana. Incluso masticaba hielo, algo que le encantaba. El doctor Zuviría le informó a Blanca: «Javier será dado de alta el 21 de abril. Todo va excelente». Pero entonces, en algún momento entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril, algo salió terriblemente mal. La versión oficial, la que el doctor Zuviría dio a la prensa, era que Javier Solís desobedeció las órdenes médicas. Supuestamente le habían prohibido tomar líquidos, pero Javier se bebió una jarra entera de agua de limón, aprovechando un descuido de la enfermera. Según Zuviría, esa agua causó una descompensación vesicular, que provocó un deterioro cardíaco irreversible. Javier murió por su propia desobediencia, pero esta versión tenía enormes huecos. Múltiples testigos, incluyendo Blanca Estela, habían visto a Javier beber agua y jugos durante los días anteriores sin ningún problema. ¿Por qué de repente un vaso de agua lo mataría? Cuando el médico homeópata Manuel Trillanes visitó a Javier el 18 de abril, Javier le suplicó: «Sácame de aquí, me siento muy mal». Trillanes notó que Javier tenía una peritonitis avanzada, una infección grave en el abdomen. Le preguntó a Zuviría al respecto. Zuviría le restó importancia. «Está bajo control, no te preocupes». Pero no estaba bajo control. Esa noche, la infección empeoró catastróficamente. A las 5:25 de la madrugada del 19 de abril, Javier Solís despertó en su habitación. Se incorporó en la cama. La enfermera de turno le preguntó cómo se sentía. «Me siento bien», respondió Javier, y de repente su rostro cambió. Dio un suspiro muy largo, profundo. Sus ojos se abrieron. «¡Ay, Dios mío!», susurró. Y su corazón dejó de latir. Cayó muerto sobre la cama. Los médicos intentaron reanimarlo. Nada funcionó. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, había muerto a los 34 años, en la habitación 406 del Hospital Santa Elena. Minutos después llegó Blanca Estela Sainz al hospital. Cuando le dijeron que Javier había muerto, no lo podía creer. Corrió a su habitación. Lo vio ahí, inmóvil, sin vida. El doctor Zuviría se acercó a ella. «Lo siento mucho, con el corazón no contábamos», le dijo. Blanca lo miró confundida. «¿El corazón? Pero si lo operaron de la vesícula, ¿qué tiene que ver el corazón?». Zuviría tartamudeó. «Fue un fallo cardíaco, un desequilibrio electrolítico causado por el agua que tomó». Blanca quería respuestas. Exigió ver el expediente médico de Javier. El hospital le dijo que lo tendrían listo en unas horas. Pero el expediente médico de Javier Solís desapareció del hospital. Nunca fue encontrado. Alguien lo robó o lo destruyó. Blanca entonces descubrió algo aún más perturbador. Francisco Zuviría, el médico que había operado a Javier de la vesícula, no era cirujano. Era un médico general que se había atrevido a hacer una cirugía para la cual no estaba calificado. Blanca quiso demandar, quiso exigir justicia. Pero los abogados le dijeron que sin el expediente médico, sin pruebas, no había caso. Zuviría nunca fue investigado, nunca fue castigado. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué pasó en esa habitación del Hospital Santa Elena, entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril de 1966. ¿Fue negligencia médica? ¿Una infección postoperatoria mal manejada? ¿Un paro cardíaco inesperado? ¿O algo más siniestro? La muerte de Javier Solís conmocionó a todo México y América Latina. La noticia se dio a conocer a media mañana del 19 de abril.
Todas las estaciones de radio comenzaron a tocar sus canciones sin parar. La gente lloraba en las calles. En Perú, el diario Última Hora reportó que 2 jóvenes fanáticas intentaron suicidarse lanzándose frente a un autobús al enterarse. Transeúntes las detuvieron a tiempo. En Lima, las calles se llenaron de colegialas vestidas de negro riguroso. Las tiendas de discos agotaron todas las grabaciones de Javier Solís. Era como si Pedro Infante hubiera muerto otra vez. El velorio se realizó en la funeraria Galloso. Miles de personas hicieron filas de cuadras para despedirse. El féretro estaba abierto. Javier lucía tranquilo, como si estuviera dormido, vestido con su traje de charro favorito. Y fue entonces cuando se develó el escándalo final de la vida de Javier Solís. 4 mujeres diferentes llegaron a la funeraria, cada una reclamando ser la viuda de Javier Solís. Estaba Socorro González, su primera esposa oficial, con quien tuvo 2 hijas. Tenía acta de matrimonio legítima. Estaba Blanca Estela Sainz, su última pareja, madre de sus 2 hijos menores. No tenía acta de matrimonio legal, pero tenía el pacto de sangre. Y aparecieron Enriqueta Valdés y Yolanda Mollinedo, ambas con actas de matrimonio que mostraban que se habían casado con Javier en diferentes años, usando nombres falsos en algunos casos. El escándalo fue mayúsculo. Los periódicos tuvieron un día de campo. Javier Solís, 4 viudas, gritaban los titulares. Eventualmente, un juez tuvo que intervenir para dividir la herencia de Javier entre las 4 familias. Fue un proceso legal complicado que duró años. El entierro fue el 20 de abril de 1966 en el Panteón Jardín, en la sección especial de actores de la ANDA. Miles de personas abarrotaron el panteón. Los granaderos tuvieron que intervenir para controlar a la multitud. La gente se subía a las tumbas vecinas para ver mejor. Varias tumbas fueron dañadas. Muchas personas cayeron al suelo en el empujón para acercarse al féretro. Fue un caos total. Javier Solís fue enterrado junto a sus colegas Jorge Negrete y Pedro Infante. Los 3 gallos mexicanos finalmente reunidos en la muerte. Su lápida original incluía los nombres de sus 4 hijos reconocidos: Gabriel, Gabriela, Camelia y Fabiola, además del nombre de Blanca Estela como Tu Amor. Años después, la lápida fue modificada, removiendo algunos nombres y agregando los de sus nietas. En 1967, un año después de su muerte, se lanzaron 2 discos póstumos: Rancheras con Javier Solís y Amigo Organillero. Ambos fueron éxitos de ventas. La voz de Javier seguía vendiendo, seguía emocionando. Han pasado 59 años desde aquella madrugada en el Hospital Santa Elena. Javier Solís dejó un legado imponente. 379 canciones grabadas en solo 10 años, 33 películas, 25 álbumes oficiales. Sus canciones siguen sonando en bodas, en funerales, en cantinas, en corazones rotos por todo el mundo hispanohablante. Sombras, Payaso, Esclavo y Amo son himnos eternos del bolero ranchero. Artistas modernos como Luis Miguel y Pablo Montero han grabado tributos a Javier Solís. Luis Miguel incluyó varias de sus canciones en su serie Romance. Pablo Montero lanzó un álbum completo de tributo que vendió más de 100,000 copias. Blanca Estela Sainz le entregó a Pablo Montero un trofeo que Javier había ganado por altas ventas, agradeciéndole por mantener viva la memoria de su amado. Su hijo Gabriel, Siria Sainz, siguió los pasos musicales de su padre y ha hecho carrera como cantante, aunque nunca alcanzó la fama de Javier. Pero las preguntas persisten, atormentando a quienes amaron a Javier. ¿Qué pasó realmente en esa habitación del Hospital Santa Elena? ¿Por qué desapareció el expediente médico? ¿Fue negligencia del doctor Zuviría? ¿Por qué un médico no calificado hizo esa cirugía? ¿Realmente fue un vaso de agua? ¿O fue la peritonitis que ya tenía? ¿Sabía Javier que iba a morir joven? ¿Por qué estaba tan obsesionado con la muerte? ¿Por qué grabó Amigo Organillero un mes antes de morir? ¿Fue premonición? ¿Por qué se casó tantas veces sin divorciarse?
¿Amaba a todas sus esposas o a ninguna? ¿Por qué mintió sobre su origen? ¿Se avergonzaba de ser de Tacubaya? Javier Solís murió el 19 de abril de 1966 a los 34 años. Pero su voz, su legado, su misterio, siguen vivos. Cada vez que alguien canta Sombras nada más, Javier Solís vuelve a vivir. Cada vez que un corazón roto escucha Llorarás, llorarás, Javier está ahí consolándolo. El rey del bolero ranchero se fue demasiado joven, rodeado de misterios y escándalos, pero nos dejó su voz eterna, y esa voz nunca morirá. Lo que hace aún más trágica la historia de Javier Solís es que estaba en el momento más brillante de su carrera cuando murió. No era un artista en decadencia, era una superestrella en su apogeo absoluto. En 1966, Javier tenía contratos firmados para los próximos 2 años. Tenía programadas giras por toda América Latina. Había planes confirmados para grabar un disco colaborativo con nada menos que Frank Sinatra, uno de los cantantes más grandes de Estados Unidos. Imagina eso, Javier Solís y Frank Sinatra grabando juntos. Habría sido histórico, pero nunca sucedió. También tenía contratos para 3 películas más. Una de ellas iba a ser dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los directores más importantes del cine mexicano. Javier estaba emocionado porque sentía que finalmente tendría la oportunidad de demostrar que podía actuar, que no era solo una voz bonita. Columbia Records le había aumentado su contrato. Le estaban pagando más dinero que nunca. Javier finalmente había logrado sacar a su familia de la pobreza. Tenía una casa grande, coches lujosos, podía comprarle lo que quisiera a sus hijos. Pero había un precio por todo ese éxito. Javier estaba agotado. Trabajaba 16, 18 horas al día. Grababa de día, filmaba de noche, viajaba los fines de semana. Apenas dormía, comía mal, siempre con prisa, no hacía ejercicio. Fumaba constantemente, bebía más de lo que debería. Sus amigos cercanos notaban que Javier se veía cansado, demacrado. Necesitas descansar, le decían. Te vas a enfermar si sigues así. Javier se reía. Descansaré cuando esté muerto. Esas palabras resultaron ser proféticamente ciertas. La relación de Javier con sus compositores y músicos era compleja. Era exigente en el estudio. Quería perfección. Si una nota no sonaba exactamente como él la imaginaba, hacían la toma otra vez, y otra vez, y otra vez. Rafael Carrión, quien escribió muchas de sus canciones más famosas, incluyendo Payaso y la fatídica Amigo Organillero, recordaba: Javier era un perfeccionista obsesivo. Podíamos estar en el estudio 12 horas grabando una sola canción, pero el resultado siempre valía la pena. Cuando Javier cantaba, era magia pura. Fernando Z. Maldonado fue su compositor y arreglista más cercano. Creó El Loco específicamente para Javier. También arregló Esclavo y Amo de José Bacaflores de una manera que se adaptaba perfectamente a la voz de Javier. José Alfredo Jiménez, el legendario compositor de rancheras, le dio a Javier canciones como La Media Vuelta y El Rey. Javier las interpretó de una manera tan definitiva que muchos piensan que fueron escritas específicamente para él, aunque no fue así. Agustín Lara, el músico poeta, también le escribió canciones. Javier admiraba profundamente a Lara y consideraba un honor interpretar sus composiciones. Rubén Fuentes, el creador del bolero ranchero como género, trabajó con Javier en varias ocasiones. Fuentes había trabajado anteriormente con Pedro Infante y Miguel Aceves Mejía. Decía que la voz de Javier tenía algo único, un color oscuro y melancólico que nadie más tenía. En el estudio, Javier era profesional y meticuloso, pero fuera del estudio, era el alma de la fiesta. Le encantaba beber con sus músicos, contar chistes, cantar hasta el amanecer en reuniones privadas. Tenía un grupo de amigos cercanos que lo acompañaban a todas partes. Eran como su séquito personal. Bebían juntos, iban al box juntos, visitaban cantinas juntos.
Javier era generoso con ellos, siempre pagaba la cuenta. Les prestaba dinero que nunca les cobraba. Pero detrás de esa fachada de hombre alegre y mujeriego, había un Javier más vulnerable y complejo. En entrevistas, Javier era sorprendentemente humilde. Nunca se consideró a sí mismo una gran estrella. Decía: «Yo no he grabado todavía el tema que me inmortalice». Esto a pesar de que ya había grabado Sombras, Llorarás, Payaso, canciones que serían recordadas por generaciones. Sufría de inseguridad constante. Siempre pensaba que su éxito era temporal, que en cualquier momento el público lo olvidaría. «El público es muy voluble», decía. «Hoy te aman, mañana te olvidan». Esta inseguridad lo hacía trabajar aún más duro. Quería grabar todas las canciones posibles, hacer todas las películas posibles, dar todos los conciertos posibles, porque temía que en cualquier momento todo se acabara. Y tenía razón en temer. Solo que no se acabó porque el público lo olvidó. Se acabó porque su corazón dejó de latir en una habitación de hospital. La influencia de Javier Solís en la música mexicana es incalculable. Antes de él, el bolero y la ranchera eran géneros separados. Javier los fusionó de una manera que nadie había hecho antes con tanto éxito. Su estilo vocal se convirtió en el estándar para generaciones de cantantes que vinieron después. Escuchas a Vicente Fernández y hay ecos de Javier Solís. Escuchas a Alejandro Fernández y está ahí la influencia. Luis Miguel, cuando canta boleros rancheros, está siguiendo el camino que Javier trazó. Marco Antonio Solís, sin relación familiar, ha dicho en entrevistas: «Javier Solís es una de mis mayores influencias. Su manera de frasear, de sostener las notas, de transmitir emoción con cada palabra, eso es lo que todos aspiramos a lograr». Pablo Montero, quien hizo el exitoso álbum tributo en 2006 para el 40 aniversario de su muerte, declaró: «Interpretar las canciones de Javier Solís es un desafío enorme. Su técnica vocal era única. Tenía un vibrato natural que es casi imposible de replicar. Lo intenté en el disco, pero nunca sentí que logré capturar completamente su esencia». Luis Miguel incluyó varias canciones de Javier en su serie Romance y en sus conciertos. Cuando Luis Miguel canta La Media Vuelta o Sombras, siempre menciona a Javier Solís como el maestro original. En 2006, para el 40 aniversario de su muerte, Sony BMG lanzó un DVD especial con 25 temas de Javier. Incluía los únicos 5 videos existentes de sus presentaciones televisivas. El material se vendió masivamente. Una nueva generación descubría al rey del bolero ranchero. En 2011, Sony lanzó Javier Solís con la rondalla venezolana, una mezcla póstuma donde tomaron la voz de Javier de grabaciones antiguas y le agregaron acompañamiento de rondalla. Fue un éxito de ventas. Las remezclas y remasterizaciones de sus canciones siguen saliendo regularmente. En plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, Javier Solís acumula millones de reproducciones mensuales, compitiendo con artistas vivos. Su música ha sido utilizada en múltiples películas y series. En 2018, la película Roma de Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar, incluyó canciones de Javier Solís en su soundtrack, introduciendo su música a audiencias internacionales que nunca habían escuchado de él. Pero más allá de las estadísticas y los tributos, el verdadero legado de Javier Solís vive en los corazones de millones de personas que encuentran consuelo en sus canciones. Hay algo en su voz que toca el alma, cuando Javier canta sobre el dolor del amor perdido, sobre la traición, sobre la soledad. No está actuando. Puedes sentir que él vivió ese dolor. Su voz lleva toda su vida, la pobreza de Tacubaya, el abandono de su madre, los trabajos duros, las relaciones complicadas, la fama efímera, la obsesión con la muerte. Sombras nada más es más que una canción. Es una carta de amor desde el más allá. Cuando Javier canta Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, está describiendo exactamente lo que se convertiría en su relación con Blanca Estela después de morir.
solo sombras, solo recuerdos. Payaso es autobiográfica. Javier se sentía como un payaso muchas veces, sonriendo para el público mientras por dentro sufría. Ríe el payaso cuando llora por dentro, cantaba. Esa era su vida. Esclavo y amo, captura la complejidad de sus relaciones con las mujeres. Era esclavo de su amor, pero también quería ser el amo. Quería controlar, pero también quería someterse. Sus múltiples matrimonios eran el reflejo de esa dualidad. Cada canción de Javier Solís es un fragmento de su alma. Por eso siguen resonando décadas después de su muerte. Hay historias fascinantes sobre las grabaciones de Javier que pocos conocen. Cuando grabó Llorarás, llorarás, en 1959, la sesión fue legendaria. Rafael Carrión le dio instrucciones muy específicas sobre cómo cantar cada línea. Aquí suena más triste, le decía. Aquí más enojado. Aquí como si le estuvieras hablando directamente a ella. Javier hizo 31 tomas de la canción. En las primeras 20 sonaba demasiado parecido a Pedro Infante. Carrión lo detenía constantemente. No, Javier, olvídate de Infante. Esta no es su canción, es tu canción. En la toma 21, Javier se frustró. No sé qué quieres de mí, gritó. Carrión respondió calmadamente. Quiero que cantes como Gabriel Siria Levario, no como Javier Solís tratando de ser Pedro Infante. Esas palabras fueron como una bofetada de claridad. En la toma 31, Javier cerró los ojos, olvidó todo lo que había aprendido imitando a otros, y cantó desde lo más profundo de su ser. Esa fue la toma que quedó en el disco. Esa fue la toma que cambió su carrera. Cuando grabó Sombras en 1956, lo hizo de una sola toma. No hubo ensayos, no hubo correcciones. Javier entró al estudio, el mariachi comenzó a tocar y él cantó. Cuando terminó, todos en el estudio tenían lágrimas en los ojos. El ingeniero de sonido dijo, esa es la toma. Y así quedó. En Mi Viejo San Juan fue grabada en Nueva York en 1960. Javier estaba nostálgico por México. La canción habla de un hombre que recuerda su tierra lejana. Javier la cantó pensando en Tacubaya, en sus días como carnicero, en cuando era Gabriel y no Javier. Puedes escuchar esa nostalgia en cada palabra. La grabación de El Loco tiene una historia particular. Fernando Z. Maldonado escribió la canción pensando específicamente en la personalidad de Javier. La letra habla de un hombre que hace locuras por amor. Maldonado le dijo a Javier, esta canción eres tú, no tienes que actuar, solo sé tú mismo. Javier la grabó en 2 tomas. La primera fue técnicamente perfecta. La segunda tuvo pequeños errores, respiraciones audibles, pequeñas imperfecciones. Pero esas imperfecciones le dieron vida. Decidieron usar la segunda toma porque sonaba más humana, más real. Cuando grabó Amigo Organillero, en marzo de 1966, el ambiente en el estudio era extraño. Rafael Carrión recuerda que Javier parecía diferente ese día, más callado, más reflexivo. Leyó la letra varias veces antes de cantar. Esta canción es pesada, comentó. Habla de morir. Carrión se rió nerviosamente. Es solo una canción, Javier. Pero Javier no se rió. Cantó Amigo Organillero en una sola toma. Cuando terminó, salió del estudio sin decir palabra. Se fue directo a su casa. Carrión pensó que era extraño, pero no le dio mayor importancia. Un mes después, Javier estaba muerto. Y esa grabación se convertiría en su epitafio musical. La tumba de Javier Solís en el Panteón Jardín se ha convertido en un lugar de peregrinación. Cada 19 de abril, aniversario de su muerte, cientos de fans llegan con flores, con velas, con mariachis para cantarle. Algunos fans dejan cartas escritas a mano. Gracias, Javier, por tu música que me ha acompañado en mis momentos más difíciles. Tu voz me salvó cuando quise rendirme. Ojalá pudieras estar aquí para ver cuánto te seguimos amando. La Virgen de Guadalupe custodia su tumba.
Hay 2 floreros que usualmente lucen llenos de rosas rojas y blancas. La lápida ha sido renovada varias veces porque la gente toca tanto la piedra que se desgasta. En los primeros años después de su muerte, la tumba fue vandalizada en varias ocasiones. Fans demasiado obsesionados intentaban llevarse pedazos de la lápida como recuerdo. La familia tuvo que poner seguridad. Ahora la tumba está mejor protegida, pero sigue siendo uno de los lugares más visitados del Panteón Jardín, junto con las de Pedro Infante y Jorge Negrete. La familia de Javier ha tenido una historia complicada después de su muerte. Blanca Estela Sáenz, su última pareja, se convirtió en la guardiana principal de su legado. Dio entrevistas contando la verdadera historia de Javier, defendiéndolo de las críticas, manteniendo viva su memoria. En 2006, a 40 años de su muerte, Blanca Estela reveló en una entrevista que Javier siempre supo que moriría joven. Me lo decía todo el tiempo. No voy a llegar a viejo, mi amor. Yo pensaba que bromeaba, pero él lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. También reveló que en los últimos meses de su vida, Javier había estado haciendo arreglos financieros, como si supiera que su tiempo se acababa. Actualizó su testamento, se aseguró de que sus hijos estuvieran protegidos económicamente. Una semana antes de internarse en el hospital, contó Blanca, me dijo, si algo me pasa, quiero que sepas que tú fuiste el amor de mi vida. No importa cuántas veces me haya casado antes, tú eres la única que realmente amé. Yo lloré. Le dije que no dijera tonterías, que iba a vivir muchos años más. Pero él negó con la cabeza. No, mi amor, mi tiempo se acaba. Gabriel Siria Sáenz, el hijo de Javier, ha hablado poco públicamente sobre su padre. En una entrevista en 2016 dijo, no tener a mi padre fue lo más difícil de mi vida. Crecí escuchando sus canciones, viendo sus películas, pero nunca pude abrazarlo. Nunca pude decirle, te quiero, papá. Eso es un vacío que nunca se llena. Gabriel intentó seguir los pasos musicales de su padre, pero la presión de ser el hijo de Javier Solís fue abrumadora. Cada vez que cantaba, la gente me comparaba con él. No cantas tan bien como tu padre. Tu padre era mejor. Eventualmente dejé de intentar ser él y decidí ser yo mismo. Las hijas de Javier de sus otros matrimonios también han tenido que vivir con el peso del apellido Siria y el legado de su padre. Algunas han preferido mantenerse alejadas del ojo público. La herencia de Javier fue dividida finalmente entre sus hijos reconocidos oficialmente. Pero más allá del dinero y los bienes materiales, el verdadero legado de Javier Solís es inmaterial. Son las 379 canciones que grabó, las 33 películas que hizo, los millones de corazones que tocó y sigue tocando. Hay algo que muy pocas personas saben sobre Javier Solís. Era un hombre extremadamente caritativo. A pesar de todas sus fallas personales, el mujeriego compulsivo, el mentiroso sobre su origen, el que se casaba sin divorciarse, tenía un corazón enorme. Cuando se enteraba de que algún músico estaba enfermo o pasando por dificultades económicas, Javier enviaba dinero anónimamente. Pagó hospitales, medicinas, funerales de decenas de personas. Nunca lo hizo públicamente, nunca buscó reconocimiento. Cada Navidad visitaba los orfanatos de Ciudad de México llevando regalos para los niños. No llevaba fotógrafos, no hacía publicidad de eso. Simplemente aparecía con bolsas llenas de juguetes y dulces. Había un niño en Tacubaya, en su antiguo barrio, que tenía polio. La familia no tenía dinero para el tratamiento. Javier se enteró y pagó completamente todos los gastos médicos del niño. Cuando la familia quiso agradecerle públicamente, Javier les pidió que no dijeran nada. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque ese niño podría haber sido yo si hubiera tenido mala suerte. Después de su muerte, docenas de personas salieron a contar historias de cómo Javier les había ayudado en secreto. Una viuda cuyo esposo había sido músico y murió dejándola sin nada, reveló que Javier le envió dinero todos los meses durante 2 años para que pudiera mantener a sus hijos.
Ella nunca supo de dónde venía el dinero hasta después de que Javier murió. Un músico de mariachi que perdió su mano en un accidente y no podía trabajar. Contó que Javier le consiguió un trabajo como profesor de música en una escuela y pagó su salario durante el primer año hasta que la escuela pudo contratarlo oficialmente. Estas historias muestran una faceta de Javier Solís que contrasta con su imagen pública de mujeriego irresponsable. Era ambas cosas: el hombre que engañaba a sus esposas, pero también el hombre que ayudaba a los necesitados. Los humanos somos contradicciones andantes, y Javier no era la excepción. Si Javier Solís estuviera vivo hoy, tendría 93 años. Es imposible no preguntarse qué habría sido de su carrera si hubiera vivido. ¿Habría continuado grabando discos hasta edad avanzada como Vicente Fernández? ¿Habría hecho una transición exitosa a otros géneros musicales? ¿Habría seguido haciendo películas? Lo más probable es que su voz habría madurado aún más con los años. Imagina a un Javier Solís de 50, 60, 70 años cantando con toda la experiencia de vida acumulada. Habría sido devastadoramente emocional. Tal vez habría colaborado con artistas más jóvenes, pasando la antorcha como lo hizo Vicente Fernández con Alejandro. Tal vez habría descubierto nuevos talentos y los habría ayudado a desarrollarse. Es seguro que habría visto el cambio en la industria musical, la llegada del CD, del internet, del streaming. ¿Se habría adaptado? Conociendo su profesionalismo y su ambición, probablemente sí. Habría visto el auge de la música regional mexicana a nivel internacional. El éxito de artistas como Luis Miguel llevando boleros rancheros a audiencias globales. El fenómeno de los corridos tumbados y artistas como Peso Pluma. Todo eso es, en cierta forma, evolución del camino que Javier trazó. Pero el destino tenía otros planes. Javier Solís murió a los 34 años, en plena juventud, en el pico de su talento, como James Dean, como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, que murió a los 42. Javier se convirtió en una leyenda eterna precisamente porque murió joven. No envejeció, no decayó, no se volvió irrelevante. Se quedó congelado en el tiempo como el rey del bolero ranchero de 34 años, con la voz de terciopelo y el corazón roto. Y quizás, de una manera retorcida, eso es lo que él habría querido. Después de todo, le decía constantemente a Blanca Estela: no voy a llegar a viejo. Tal vez en algún nivel subconsciente, Javier sabía que su legado sería más poderoso si moría en su apogeo. Las circunstancias exactas de su muerte probablemente nunca se conocerán completamente. El expediente médico desaparecido se llevó los secretos a la tumba. El doctor Zuviría murió años después sin nunca dar una explicación completa de lo que pasó. ¿Fue negligencia médica? Casi seguro. Un médico no calificado realizando una cirugía que estaba fuera de su especialidad. Una infección postoperatoria mal manejada. Falta de cuidados apropiados. ¿Pudo haberse evitado? Probablemente. Si Javier se hubiera operado en un hospital mejor, con un cirujano certificado, con mejores cuidados postoperatorios, habría sobrevivido. La cirugía de vesícula en 1966 ya era relativamente rutinaria. ¿Fue culpa de Javier por posponer la cirugía durante 2 años? En parte. Si se hubiera atendido antes de que la vesícula estuviera tan dañada, la cirugía habría sido más simple. ¿Contribuyó su estilo de vida? Definitivamente. El exceso de trabajo, la falta de sueño, la mala alimentación, el alcohol, el cigarrillo, el estrés constante, todo eso debilitó su cuerpo. Pero al final, lo que importa no es cómo murió. Lo que importa es cómo vivió y qué nos dejó. Javier Solís vivió intensamente. Amó intensamente. Cantó intensamente. En 34 años hizo más que lo que muchos hacen en 80. Grabó 379 canciones. Hizo 33 películas. Se casó múltiples veces. Tuvo al menos 9 hijos. Conquistó América Latina. Se convirtió en leyenda. No tuvo una vida perfecta. Cometió errores. Lastimó personas. Mintió. Engañó. Pero también amó, ayudó, creó arte hermoso.
Y ahora, 59 años después de su muerte, su voz sigue sonando. En bodas, en funerales, en fiestas, en momentos de soledad. Cada vez que alguien pone sombras, Javier vive de nuevo. Cada vez que un corazón roto se consuela con «llorarás», Javier está ahí. El rey del bolero ranchero murió joven, rodeado de misterio y escándalo, pero nos dejó 379 razones para recordarlo. Y mientras haya alguien que cante sus canciones, Javier Solís nunca morirá realmente. Descansa en paz, Gabriel Siria Levario, el niño pobre de Tacubaya que se convirtió en Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Tu voz de terciopelo sigue consolando corazones rotos y alegrando almas en todo el mundo. Fuiste, eres y serás eterno. Existe una última historia sobre Javier Solís que muy pocos conocen, pero que revela mucho sobre quién era realmente como persona. En 1965, un año antes de morir, Javier regresó a Tacubaya en secreto. No avisó a la prensa, no llevó fotógrafos. Simplemente fue solo, en un coche modesto, vestido con ropa normal. Caminó por las calles donde había crecido. Visitó la esquina donde solía cantar por monedas. Pasó por la carnicería La Providencia, donde había trabajado. El dueño todavía estaba ahí y casi se desmaya al verlo. Javier le preguntó: ¿todavía tienes ayudantes que canten mientras trabajan? El dueño le dijo que no, que esos tiempos habían pasado. Javier le dio dinero y le dijo: cuando encuentres a otro muchacho como yo, que cante mientras corta carne, dale clases de música. Págale lo que yo te di. Tal vez el próximo Javier Solís está ahí afuera, esperando su oportunidad. Visitó la escuela primaria donde había estudiado hasta quinto grado. Habló con el director y donó dinero para becas para niños pobres que no podían pagar sus estudios. No quiero que pongan mi nombre en nada, dijo. Solo quiero que ningún niño tenga que dejar la escuela por falta de dinero como me pasó a mí. Fue al mercado donde su madre biológica había tenido su puesto. Ella ya había muerto para entonces. Javier se quedó parado ahí, mirando el puesto que ahora era de otra persona. Un testigo cuenta que Javier tenía lágrimas en los ojos. Un niño que estaba ahí vendiendo chicles se acercó a Javier y le dijo: «Señor, ¿usted es Javier Solís, el cantante?» Javier le respondió: «No, hijo, yo soy Gabriel, el carnicero». Le dio al niño un billete grande y se fue caminando. Esta historia la contó años después el dueño de la carnicería en una entrevista. Dijo: «Javier nunca olvidó de dónde venía. Podía ser una estrella en todo México, pero en su corazón seguía siendo Gabriel de Tacubaya». Y esa es quizás la lección más importante de la vida de Javier Solís. No importa qué tan alto llegues, nunca olvides de dónde vienes. Javier se inventó una leyenda de ser yaqui de Sonora, porque se avergonzaba de su origen humilde. Pero al final, lo mejor de él vino precisamente de esa humildad, de ese sufrimiento, de esa pobreza que lo formó. Gabriel Siria Levario, el niño abandonado de Tacubaya que vendía vidrios, que lavaba coches, que cortaba carne, que soñaba con ser alguien. Ese niño se convirtió en Javier Solís, el rey del bolero ranchero, una de las voces más importantes en la historia de la música mexicana. Murió joven, sí. Murió en circunstancias misteriosas y probablemente evitables, sí. Dejó un legado complicado de múltiples familias y escándalos, sí. Pero también dejó 379 canciones que siguen haciendo llorar, reír, amar y soñar a millones de personas décadas después de su muerte. Y al final, eso es lo que queda: la música. Los errores se olvidan, los escándalos se perdonan, pero las canciones permanecen. Sombras sigue sonando en bodas. Llorarás sigue consolando corazones rotos. Payaso sigue describiendo perfectamente el dolor de sonreír por fuera mientras lloras por dentro. Javier Solís. El hombre murió el 19 de abril de 1966 a las 5:25 de la madrugada, en la habitación 406 del Hospital Santa Elena. Tenía 34 años, 7 meses y 18 días.
Pero Javier Solís el artista, Javier Solís la voz, Javier Solís el rey del bolero ranchero, ese Javier Solís nunca murió. Sigue viviendo cada vez que alguien pone uno de sus discos. Sigue viviendo en cada cantante que intenta imitar su vibrato único. Sigue viviendo en cada persona que encuentra consuelo en sus canciones. Gabriel Siria. Levario de Tacubaya se convirtió en inmortal. Y esa es la victoria final sobre la muerte que tanto lo obsesionaba. Quería morir joven, y lo logró. Pero al morir joven, se convirtió en eterno. Que siga sonando tu voz, Javier. Que sigan llorando con Llorarás. Que sigan amando con Sombras. Que sigan recordándote con Me recordarás. Porque mientras haya alguien que cante tus canciones, tú nunca te habrás ido realmente.